Una cosa son las olas y otra cosa son las olas que tienen espuma. La diferencia se nota, ¿no? Hace mucho, pero que mucho tiempo, hice un vídeo donde hacía olas con resina epoxi. Desde entonces hasta hoy he hecho muchas, pero que muchas pruebas hasta conseguir las olas con las células de hoy. Y he utilizado muchos materiales distintos, que si las tintas con base alcohol, que si los pigmentos empastados, que si el Resiblas, una especie de silicona líquida para conseguir células, pero al final os presento el material con el que más fácil me ha resultado conseguirlo. El alcohol de 96 grados de venta en supermercados o en farmacias y los pigmentos empastados especiales para resina. Y os adelanto que no ha sido nada fácil, he tenido que emplear mucho tiempo y mucho material hasta conseguir esto. Agradezco a Rideca esta resina que me ha ayudado a hacer esta pieza y otras que veréis en otros vídeos. Si compráis esta resina a través del enlace que os he dejado en la descripción, estaréis ayudando a este canal y su precio no se incrementará, será el mismo que en la tienda. En fin, que no quiero enrollarme más y vamos directamente al proceso. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Vamos con el proceso directamente porque los materiales os los he dejado en la descripción. Proteger y nivelar la superficie. Como siempre, protegemos la superficie de la mesa de madera con un forro de libros. La superficie debe de quedar perfectamente nivelada de derecha a izquierda y también en el eje de delante a atrás. En este eje es recomendable que la zona del fondo marino quede muy ligeramente más baja. Así favorecemos que la ola vaya hacia el fondo marino y no hacia la orilla y evitar esto. Con estas patas regulables en altura consigo que la tabla quede separada del forro de los libros que protege la superficie y también puedo regular la inclinación de la tabla. En su base coloco unos tapones de botella para que la resina, cuando se derrame, no alcance las patas. La tabla. Mejor una tabla bien pulida, sin imperfecciones y de cierto grosor. A partir de medio centímetro de grosor está bien. Así evitarás que se doble hacia adentro por el peso de la resina y el calor de la pistola. También comprobar si la superficie está ligeramente curvada. ¿Por qué? Si está curvada hacia adentro formando un hoyo, las células no se expandirán y si lo hacen, volverán a concentrarse y desaparecerán. Lo mismo que ocurre dentro de una superficie con límites como un molde. Proteger los bordes. Pues una vez comprobado esto, debes proteger sus bordes y la parte posterior con cinta adhesiva. Con esto podrás eliminar fácilmente la resina que se escape. La mezcla de la resina. El tipo de resina utilizada es fundamental. Debe de ser una que cure bien en capas finas,
Pregunta este dato al vendedor o fabricante porque hay otras que solo curan a partir de cierto grosor, incluso de varios centímetros. Hablo de las que se utilizan en mesas ríos. Además, debe de tener una cierta viscosidad o espesor para que no se mezclen del todo los colores y se pueda notar un buen degradado. Ya lo veréis. Cuanto más densa sea la resina, mucho mejor para conseguir el efecto células o espuma marina. Y para que veáis cómo se hace una mezcla habitual, os vuelvo a poner una vez más esta parte de reciclaje. En cuanto voy a trabajar con resina epoxi, ya sabéis, guantes de nitrilo, máscara de seguridad de doble filtro autofiltrante y gafitas de seguridad. ¡Qué mono! La mezcla de la resina es un punto crucial. Siempre deberás de fijarte en las instrucciones que acompañan a la resina y que te indican si debes de calcular las proporciones por peso o por volumen. Para esta resina epoxi se calculan sus proporciones por peso. Así que encendemos la báscula de precisión con la bandeja y el vaso puesto encima previamente, le añadimos la resina base o parte A, que en este caso la marca llama K1. Luego ponemos la báscula a 0 con el botón de tara o apagando y encendiendo la báscula. Calculamos el peso de catalizador, parte B, que la marca llamó K2, y como es el 55%, dividimos entre 100 la cantidad en gramos de resina añadida anteriormente y lo multiplicamos por 55. Añadimos esta cantidad a la resina base. Luego mezclamos bien de 2 a 4 minutos, despacio, para que no se formen burbujas y sin olvidar las paredes y el fondo del vaso, para que la resina cure por igual. Aclarar que a esta resina que tenéis en la descripción le añadí un polvo antibacteriano a la hora de hacer la mezcla, en una proporción del 0,02% con respecto al peso de la mezcla. Este producto mejora las propiedades de la resina si va a estar en contacto con alimentos. Teñir la resina. Para conseguir imitar una playa con el fondo marino necesitarás varios tonos. El primero, que imite la zona de arena húmeda que conseguirás con la resina epoxi transparente sin teñir. El color de la madera ya simula el color de la arena. La puedes verter en la forma habitual de media luna o en la forma que más te guste. Ten en cuenta que la resina se va a expandir, así que viértela más arriba de donde quieres que llegue en la orilla. Como es habitual, para eliminar las burbujas le doy con la antorcha de gas con pasadas cortas y rápidas. Luego, puedes hacer un par de tonos azules. Lo puedes conseguir con pigmento empastado para resina a azul marino. Con una menor cantidad te quedará un color más claro y es ideal para la zona media. Y para el fondo simplemente tienes que añadir más azul hasta conseguir un tono marino más intenso. Yo los he vertido directamente con el vaso. Y lo he ido extendiendo con el palito para remover o este otro artilugio de silicona. Para que la separación de colores no sea tan abrupta y quede una mezcla gradual, puedes añadir un poco de color sobre el anterior y después mezclarlos con un palito solo por el borde. Los colores se integrarán pasados unos minutos. Quitar las burbujas con antorcha de gas es fundamental. El preparado secreto blanco. Al mismo tiempo, en un recipiente más pequeño de unos 7 u 8 mililitros, he reservado resina epoxi transparente. A esta le pongo pigmento empastado blanco para resina epoxi. Nunca sobrepasar el 2%. Pero eso sí, debe de quedar un tono blanco opaco, no translúcido, bien opaco. Si lo intentas hacer con otros pigmentos como la pintura acrílica, olvídate porque no te va a quedar tan opaco. Este de esta marca está bien,
pero hay otros y otras marcas espectaculares, especiales para olas, pero que son de importación de Australia y muy difíciles de encontrar en España, además de caros. A algunos de esos no les hace falta añadir ni alcohol ni nada. En la descripción os dejo el nombre de estas marcas. Como os iba diciendo, mezclo un poco y añado unas 7 gotas de alcohol de 96 grados de venta en cualquier supermercado o farmacia. Lo mezclo bien y dejo reposar. Hablemos del tiempo de reposo. Con esta resina de una densidad media y que empieza a endurecer en 20 o 25 minutos, he dejado pasar 20 minutos antes de aplicar el color blanco. El objetivo es que quede así de espesa o densa. Con otras resinas que ya son más densas, tendrás que esperar menos tiempo o ni esperar. Lo importante es conseguir esa densidad para que se puedan formar las células y no se diluyan las olas en exceso. Las olas con espuma. Por el borde de la parte transparente vierto un hilo de resina. Tiene que ser la cantidad suficiente como para que no se diluya toda la parte blanca. Comienzo aplicando fuera de la superficie para que luego el hilo de resina sea uniforme. Puedes añadir un hilo más pequeño en la parte más cercana al fondo. Cuestión de gusto. Y ahora vamos con la pistola de calor. ¡Pum, pum, pum, pum! La técnica con la pistola de calor. Una pistola de calor como esta tiene dos intensidades, una mayor y otra menor. Deberás jugar con la intensidad, con el tipo de boquilla y con la distancia de la pistola hasta encontrar el punto justo. Yo he utilizado una boquilla más cerrada de lo habitual, pero las he visto utilizar más cerradas aún, incluso con la boquilla plana. Y ahora llegó el momento épico del vídeo. Primero, lanzo la ola con la pistola a la velocidad más rápida. Importante calentar la resina blanca e irla desplazando poco a poco, la parte que está más dentro. Paciencia, no hay otra ciencia. A mí, en esta etapa, no me suelen salir las células. No alarmarse. Ten mucho cuidado de ir desplazándote por la superficie para no aplicar demasiado calor en alguna zona y que termine humeando. En esta fase lo que consigo es que la resina teñida de blanco se haya desplazado sobre la capa de abajo formando una película blanquecina. Una vez que la superficie deseada está cubierta de blanco, voy aplicando aire con la pistola de calor a velocidad más lenta sobre las zonas donde quiero que aparezcan las células. El aire caliente va rompiendo esta película formando estos agujeritos o células. Muy importante en este punto jugar con la distancia a la que se aplica el calor y con el tiempo. Nunca aplicar demasiado cerca. A partir de 10 centímetros de distancia estará bien o incluso más alejada. Fíjate que en todo momento voy haciendo pequeños movimientos con la pistola como si me temblara el pulso. Te aconsejo que pruebes y juegues con la pistola que tienes. Para que las células no salgan en zonas concentradas y para evitar que la resina humee y se recaliente en exceso, hay que ir moviendo la pistola de calor. Con esta técnica también puedes repasar zonas puntuales donde quieres que aparezcan células que no había antes. «24 horas después, como una ola. La segunda ola. Si quieres hacer una segunda ola, que no es obligatoria, hay que hacer una nueva mezcla, con un azul más claro, y que estará más arriba del comienzo de la ola anterior. Y luego
prepararás otro tono más oscuro para el fondo. Como es de entender, también he preparado un tono blanco como antes, mezclado con el alcohol, para hacer la ola nueva pasados 20 minutos después de hacer la mezcla. Como imaginarás, las indicaciones para hacer la ola nueva son iguales que las anteriores. La técnica del pulverizado. Es una técnica que he aplicado en algún proyecto de marmoleado y también cuando no dominaba la técnica anterior. Consiste en pulverizar con alcohol isopropílico sobre las olas blancas después de extender las olas con la pistola de calor. Como ves, no están tan definidas, pero puntualmente te pueden servir. Además de la habilidad con la pistola de calor, también es importante el tipo de pigmento utilizado y la densidad de la resina. Esta técnica que os he enseñado sirve para los materiales que he utilizado, pero seguramente que si utilizáis otros materiales tendréis que adaptar la técnica. Cada maestrillo tiene su librillo. Agradezco a Rideca esta resina que me ha ayudado a hacer esta pieza y otras que veréis en otros vídeos. Si compráis esta resina a través del enlace que os he dejado en la descripción, estaréis ayudando a este canal y su precio no se incrementará, será el mismo que en la tienda. Y si te ha gustado este vídeo, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla para que te lleguen los próximos avisos de los vídeos de YouTube y comparte con todos esos artistas que están deseando de tener esta información. Y ahora os dejo con unas rimas arteclarias muy espumosas en honor a la más grande, a Rocío Jurado. Adelante con las rimas arteclarias. Puse una ola en resina, la teñí de azules bellos, para imitar los mares, con olas blancas de ensueño, con alcohol de la farmacia y color blanco en pigmento. La deslicé por la orilla y con la pistola le di. Como una ola, Se expandió la resina, como una ola poderosa y muy fina, de espuma blanca y que blanca como mola. como una ola. Y yo quedé muy loco de contento, pues ya por fin me funcionó el invento como una ola. Por fin se vio Como una ola. mi amor creció como una ola.